Mis hermanos, el problema de Venezuela no se llama Chávez, y te lo demuestro. En el año 2009, yo venía regresando de España con ganas de hacer política, con ganas de hacer algo por mi país, y entré a estudiar Derecho en la Universidad Rafael Belloso Chacín, de la ciudad de Maracaibo, de donde yo soy. Recuerdo una profesora de Derecho Romano que decía: el problema de Venezuela son los valores. Y yo me peleaba con la profesora porque le decía: el problema de Venezuela no son valores, yo vengo de Europa y allá también hay muchos antivalores, igual ellos se gobiernan bien. El problema es que con el tiempo, cuando fui avanzando en la carrera, me di cuenta que para que un país funcione bien, necesita tener un Estado de Derecho, lo que llaman el Estado de Derecho, ¿verdad? Que es que las leyes funcionen, que hayan reglas claras y que se cumplan. Entonces, nos enseñaron que para que eso ocurra, para que haya un buen Estado de Derecho, tienen que haber dos factores, ¿verdad? Para que la ley cumpla su fin de obligar al ciudadano a hacer lo correcto, hay dos factores claves. Uno es la norma, es decir, la ley escrita, y el otro es la autoridad competente. La autoridad competente, es decir, los gobernantes, desde el presidente hasta el policía, ¿verdad? Ellos son los que dan cumplimiento a la norma. Entonces, el problema en Venezuela no es la norma, porque la norma existe y es una norma buena. El problema en Venezuela es la autoridad competente que no hace que se cumpla la norma, lo cual nos lleva a darle la razón a mi sabia profesora de Derecho Romano, que decía: el problema de Venezuela no es Chávez, son los valores. Hoy a nosotros nos gusta mucho evadir nuestra responsabilidad y queremos echarle toda la culpa a los gobernantes. Y yo me pregunto, ¿dónde nacieron esos gobernantes? Porque no es uno, son todos, casi todos, desde que Venezuela existe. Te los voy a nombrar, empezando por Bolívar, y no quiero manchar el nombre de los próceres de Venezuela, pero Bolívar traicionó a Miranda. A Bolívar lo traicionó Páez. De ahí esa historia hasta inicios del siglo 1900, no la conozco muy bien, pero sé que, por ejemplo, hubo una época en la que los monagas eran unos capos en Venezuela. Cuando comienza el siglo 1900, comienza con Cipriano Castro como presidente. Cipriano Castro sale al exterior y Juan Vicente Gómez lo traiciona y toma el poder. Gómez, digamos que gobierna con mano de hierro y creo que estuvo 28 años en el poder, si no me equivoco, hasta 1935. De ahí en adelante empezó una convulsión de presidentes y golpes de estados hasta que llega este gobierno de Román Chalbaud con Marcos Pérez Jiménez y digamos que comienza cierta estabilidad, pero otra vez Marcos Pérez Jiménez traiciona a Román Chalbaud, incluso lo asesina. Dura 9 años en el poder, casi 10 años en el poder dura Marcos Pérez Jiménez, y de ahí en adelante el primer presidente que viene después de Marcos Pérez Jiménez fue el Rómulo Betancourt. Betancourt, bueno, se hizo famoso por la frase aquella de: si yo he puesto las manos en el tesoro venezolano, que se me quemen. Y tuvo un accidente en un vehículo y se le quemaron solamente las manos. De ahí en adelante comenzó la era Adey Copey. Ni hablar de Adey Copey. Adey Copey deberían desaparecer, no deberían existir en Venezuela, es vergonzoso. Y ahí, a este punto es donde quiero llegar.
¿Cómo es posible que dos partidos tan corrompidos aún sigan existiendo en Venezuela? ¿Cómo siguen existiendo en Venezuela? Les explico por qué. Porque siguen ganando adeptos, porque siguen ganando elecciones, porque al venezolano le importa su propio interés. Y eso es lo que nos llevó hasta donde estamos hoy. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que donde cada uno busca lo suyo, nadie busca el bien común. Y para que una nación pueda funcionar, los gobernantes deben ser servidores públicos, ¿verdad? Y cuando hablo de servidores públicos, pensar más en el bien común que en el bien personal. O sea, no quiere decir que ellos vayan a dejar la vida en el cargo. Lo que quiero decir es que ellos deben gobernar para servir y no para que les sirvan. Y esa es la mentalidad venezolana. Los políticos son pseudomesías, los políticos eran los famosos, todo el mundo quería tomarse una foto con ellos, todo el mundo les llamaba corruptos, todo el mundo les llamaba, pero cuando se trataba de tener relación con los políticos, todo el mundo quería tener relación con un político porque sabía que allí había dinero, poder. Quiero decirte lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28, verso 28 dice: cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Necesitamos gente justa en el gobierno. Necesitamos gente temerosa de Dios en el gobierno. A mí me gustaría echarle toda la culpa a Chávez y a Maduro, pero un solo hombre no pone en jaque un país si no encuentra una buena cantidad de sinvergüenzas que lo apoyen. Chávez no pudo seducir, él no tiene el poder de seducir a una población que en ese momento votaron por él, creo que más de 10 millones de personas. Por ahí, votó el 61% en la primera elección de Chávez, votó el 61%. Yo voté por él en la primera elección. La segunda elección ya no voté por él, porque me di cuenta de quién era además. Como excusa yo tenía 18 años, ¿qué podía yo saber de la vida? Pero nos engañó Chávez. ¿Por qué Chávez, un hombre que había dado un golpe de Estado, que fue capaz de levantarse en armas contra el gobierno sin importarle cuánta gente iba a morir, cómo un hombre así llega al poder? Porque los venezolanos no tenemos un criterio con temor de Dios en nuestro corazón. Los venezolanos creemos que por la fuerza se consiguen las cosas, que a la brava lo vamos a lograr. Y estamos siendo avergonzados totalmente. ¿Por qué? Porque queríamos vivir como nos venía en gana y ese es el resultado que tenemos. Suscríbete al canal, me ayudas mucho. Haz un comentario, qué piensas sobre todo lo que yo acabo de enseñar o de decir. Dios te bendiga.